Hola, gracias por conectarte hoy. Oro que este mensaje que tú estás a punto de escuchar no solo te inspire, sino que te anime a seguir a Jesús aún más. De hecho, probablemente hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta palabra y quizás estés pensando en ellos ahora mismo. Comparte este mensaje con ellos. Y si no estás viendo en YouTube, asegúrate de suscribirte. También quiero darle las gracias a todos aquellos que nos apoyan. No tendríamos ningún ministerio fuera de estas cuatro paredes si no fuera por nuestros amigos en el cual nos apoyan en oración y económicamente. Hay miles de personas que se benefician de este ministerio gracias a tu generosidad y te agradecemos de todo corazón. Para continuar o comenzar apoyando nuestra misión de ayudar a otros y su familia seguir a Jesús, puede visitarnos a cfmiami.es/dar es simple y seguro. Disfruta este mensaje. Amén. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por su fidelidad, por su amor? Vamos, dale un fuerte aplauso ahí donde estás. Toda la gloria sea para nuestro Señor. Bienvenidos a Cry Fellowship en español. Mi nombre es Cristian Gómez y tengo la bendición de compartir el mensaje de hoy con todos ustedes. Continuamos con nuestra serie Salvadores Imperfectos, basado en el libro de Jueces. Este es un libro que me fascina y me encanta poder enseñar. Hoy he titulado a este mensaje Honra a Dios correctamente. Vamos a conocer a un juez o a un libertador que Dios llamó para salvar a su pueblo. Su nombre fue Jefté. Él fue un salvador imperfecto, roto, que pensaba que estaba honrando a Dios, pero no lo estaba haciendo. Quiero que me acompañes a leer en este momento Jueces, capítulo 11, versículos 29 al 33. Mira lo que dice la palabra del Señor. El Espíritu del Señor vino sobre Jefté. Entonces Jefté pasó por Galaad y Manasés, luego pasó por Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad fue a donde estaban los amonitas. Y Jefté hizo un voto al Señor y dijo: si en verdad entregas en mis manos a los amonitas, sucederá que cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme, cuando yo vuelva en paz de los amonitas, será del Señor, y lo ofreceré como holocausto. Jefté cruzó a donde estaban los amonitas para pelear contra ellos, y el Señor los entregó en su mano. Y los hirió con una gran matanza desde Aroer hasta la entrada de Minit, 20 ciudades hasta Abel Keramim, y los amonitas fueron sometidos delante de los israelitas. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden tomar su asiento si estás en alguno de nuestros campus acá en Miami. Permítanme comenzar compartiendo la siguiente historia, o más bien noticia, que se viralizó en las redes sociales. Quiero que prestes atención al siguiente video. Mire, esta historia es de no creerse. En Grecia, la tripulación de un ferry logró rescatar a una pequeñita que flotaba a la deriva en medio del océano. Increíblemente, la menor se encontraba prácticamente ilesa. Estaba agarrada a su flotador, que era uno de estos cisnes, uno de estos flamingos o un unicornio, pero de verdad, una cosa increíble, de no creerse que salvó la vida. Una increíble historia ocurrió en el pueblo griego de Antirrio. Una pequeña de solo 4 años de edad fue rescatada en medio del mar Mediterráneo a bordo de un inflable en forma de unicornio. La pequeña jugaba en la orilla de la playa, pero una brisa repentina la llevó mar adentro. Tras ello, sus padres pidieron ayuda a autoridades portuarias. Un ferry que navegaba en la zona encontró a la niña a la deriva en estado de shock. La niña estaba atónita, estaba aterrorizada y por eso se había agarrado con tanta fuerza a su columpio inflable.
Cuando el unicornio inflable hizo contacto con el ferry, 3 miembros de la tripulación levantaron a la menor. Después, la llevaron a la costa donde la esperaban sus padres. Cuando volví a bajar la rampa del ferry aquí en Antirrio, vino la madre de la niña y se la llevó en presencia de los guardacostas. Este asombroso caso no es el primero de este tipo que se produce en la zona. No se alejen demasiado de la costa, al menos aquí, y no se confíen de sus habilidades, porque el mar tiene más poder que ustedes. Con información de Alejandro Pérez Aguilar. Imagen. Wow, esto fue una noticia que se viralizó de cómo una niña fue a la deriva con su inflador, con su flotador de unicornio. Imagínese en la escena, ir en un ferry y encontrarse usted a una niña en mar adentro, abrazada a este flotador con forma de unicornio. ¿Cómo es que llegó allí? La corriente arrastró a la pequeña. Y estos son los cuidados que debemos tener cuando entramos al agua en una playa. Y es que una vez que entramos al agua, siempre debemos de ver dónde estamos o en la ubicación donde estamos, porque lo que sucede es que siempre nos desviamos del punto en el que entramos. Cuando estamos en el agua, la corriente oceánica natural comienza a alejarnos del lugar en el que tenemos que estar. Sin percatarnos, la corriente comienza a arrastrarnos. Si no quieres ir a la deriva, necesitas acercarte a la orilla y estar conectado a tierra en la medida de lo posible. Ahora, permítame traer esto a nuestro mensaje el día de hoy, porque esto es un ejemplo para todos nosotros también. Al igual que esta niña fue llevada por la corriente y la puso a la deriva, todos nosotros estábamos atrapados en la corriente de este mundo, que nos llevó más y más lejos de Dios de lo que nosotros queríamos estar. La humanidad por sí sola nunca se acercará a Dios. Siempre se aleja cada día más y más de Dios, llevadas por las corrientes de este mundo. Y quién sabe, puede ser que tú estás aquí y hayas sido atrapado por estas corrientes pecaminosas en tu corazón. Y durante demasiado tiempo has estado a la deriva en la corriente de una relación pecaminosa en tu vida, en la corriente de un estilo de vida pecaminoso, en la corriente de la codicia pecaminosa, en la corriente de la ira pecaminosa, en la corriente de una adicción pecaminosa en tu vida, en la corriente del gasto pecaminoso en tu vida, en la corriente posiblemente también de la religiosidad. Y estas corrientes, en vez de acercarnos a Dios, nos alejan de Él. Y cuando nos percatamos, nos encontramos a la deriva, lejos de Dios. Y hoy Dios te está mirando, justo precisamente como todos miramos esta noticia, asombrados de ver cómo una niña fue arrastrada por la corriente en su flotador de unicornio. Justo como todos esos turistas en ese ferry miraban a esa niña a la deriva, sorprendidos, asombrados de ver lo lejos que ella estaba. De la misma manera, Dios te puede estar viendo ahora mismo asombrado de lo lejos que te has ido de Él, dejándote llevar por la corriente de este mundo. De hecho, tengo una idea principal para compartir con ustedes hoy, y esta es: cuando estamos a la deriva, Cristo es nuestro Salvador perfecto. Cuando estamos a la deriva, Cristo es nuestro Salvador perfecto. Ahora podemos preguntarnos, ¿qué necesito saber? ¿Qué necesito saber cuando veo que me he alejado de Dios? ¿Qué es lo que debo de hacer? Lo vamos a descubrir aquí en Jueces capítulo 10 y también en el capítulo 11.
Tengo 3 puntos para compartir con ustedes hoy y vamos a iniciar con el punto número 1. Si estás tomando nota, por favor, escribe en este primer punto. Dios se entristece cuando su pueblo está en peligro, después de ir a la deriva en las corrientes del mundo. Dios se entristece cuando su pueblo está en peligro. Escucha lo que dice la palabra de Dios aquí en Jueces capítulo 10, versículos 6 al 10. Dice la palabra del Señor. Pero los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Sirvieron a los Baales, a Astarot, a los dioses de Aram, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los amonitas, a los dioses de los filisteos, o sea, a todos los dioses. Abandonaron pues al Señor y no le sirvieron. Entonces se encendió la ira del Señor contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los amonitas. Y ellos afligieron y quebrantaron a los israelitas ese año. Y por 18 años oprimieron a todos los israelitas. Y dice el versículo 9, y se angustió Israel en gran manera. El pueblo de Dios una vez más comenzó a alejarse de Dios. Ahora, entremos en contexto porque esto es un círculo vicioso que vemos en el libro de los Jueces. En las últimas semanas hemos compartido con ustedes que uno de los temas clave de este libro es que muestra el progresivo declive espiritual de Israel. A pesar de que eran el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, entregado a su naturaleza pecaminosa, simplemente siguieron alejándose constantemente de Dios una y otra vez. Y su pecado iría de mal en peor. Y así en ese momento en particular, el Señor permitió que los amonitas comenzaran a oprimirlos mientras perseguían a otros dioses. Ahora, ¿quiénes eran estos amonitas? Eran descendientes de Lot, que eran sobrino de Abraham. Vivían al otro lado de Jordán y en su momento no quisieron permitir que Israel pasara por sus tierras cuando ellos iban en su viaje hacia la tierra prometida. O sea, les cerraron el paso. Y entonces Israel tuvo que ir por otro camino. Y en este punto del capítulo 10, donde vemos el patrón cíclico, aquí de nuevo, ellos vuelven a pecar contra Dios sirviendo a otros dioses, dejándose llevar por la corriente religiosa de estos pueblos paganos. Luego, Dios los entrega a sus enemigos. Ellos se dieron cuenta de su angustia y entonces, cuando están angustiados, claman al Señor. Esto es lo que se vive en todo el libro de los Jueces. Y mira lo que sigue diciendo en Jueces capítulo 10, versículos 10 al 16. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Finalmente clamaron al Señor por ayuda y dijeron: hemos pecado contra ti porque te hemos abandonado como nuestro Dios para servir a las imágenes de Baal. El Señor respondió: ¿acaso no los rescaté yo de los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los sidonios, los amalecitas y los maonitas? Cuando ellos los oprimían, ustedes clamaban a mí por ayuda y yo los rescataba. Sin embargo, ustedes me abandonaron y sirvieron a otros dioses, así que ya no los rescataré más. Vayan a clamar a los dioses que han escogido, que los rescaten ellos de este momento de angustia. Y mira lo que dice el versículo 15. Pero los israelitas rogaron al Señor diciendo: hemos pecado, castíganos como bien te parezca, pero rescátanos hoy de nuestros enemigos. Entonces los israelitas dejaron los dioses ajenos para servir al Señor nuevamente.
Y él, mira lo que dice el 10, se entristeció a causa del sufrimiento que experimentaba. Entonces, ¿qué vemos aquí? Israel clama a Dios y Dios le recuerda cuántas veces los ha tenido que salvar una y otra vez. Pero aquí hay algo maravilloso. Dice que se entristeció a causa del sufrimiento que ellos experimentaban. Queridos hermanos, amigos, Dios se entristece a causa del sufrimiento que nosotros vivimos cuando nos alejamos de Él. ¿No amas esto de nuestro Dios? Cuando Él ve a su pueblo sufriendo, incluso cuando es a causa de su propio pecado, el Señor tiene misericordia y compasión. Amén. Que a pesar de que nos hemos alejado de Dios, nos hemos alejado de Él, llevados por las corrientes de este mundo, Él sabe de que estamos sufriendo y eso lo entristece y se compadece de nosotros. Tal vez estés aquí y hayas ido a la deriva y hayas probado las consecuencias de tu propio pecado. Escucha con atención, a tu Señor le importa tu situación y no ha sido olvidado. Recuerda nuestra idea principal el día de hoy. Cuando estamos a la deriva, Cristo es nuestro Salvador perfecto. Dios se entristece de nuestra situación. Ahora, Dios no solamente le importa nuestra situación, nuestro Señor actúa en ese momento. De hecho, anótalo como el punto número 2. Dios siempre provee una manera de salvación para los que van a la deriva en las corrientes del mundo. Dios siempre va a proveer una manera para salvarnos. Dios no solamente se va a entristecer de nuestra situación, sino que va a actuar. Escucha lo que dice Jueces capítulo 11, versículos del 1 al 3. Jefté, el galaadita, era un guerrero valiente, hijo de una ramera. Galaad era el padre de Jefté. Y la mujer de Galaad le dio hijos. Y cuando los hijos de su mujer crecieron, echaron fuera a Jefté. Y le dijeron, no tendrás heredad en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Jefté huyó de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob. Y hombres indignos se juntaron con Jefté y salían con él. Recuerda este dato final porque nos va a servir más adelante. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Dios ya había escogido a un Salvador entre ellos, su nombre era Jefté. Sin embargo, las Escrituras dicen que él era hijo de Galaad y de una prostituta. Así que más tarde, cuando Galaad tuvo más hijos, esos hijos rechazaron y echaron a Jefté porque él era un hijo ilegítimo. Y la Escritura dice que como fue rechazado, se fue a vivir entre pecadores. Y así rechazaron a ese Salvador imperfecto que nació entre ellos, el cual Dios había elegido para salvarlos. Entonces, esto es lo que sucede más adelante. Mira lo que dice a continuación Jueces 11, 4 al 11. Después de cierto tiempo, sucedió que los amonitas pelearon contra Israel. Y cuando los amonitas pelearon contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté, ven y sé nuestro jefe para que peleemos contra los amonitas. Entonces Jefté contestó a los ancianos de Galaad, ¿no me odiaron y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué pues han venido a mí ahora cuando están en apuros? Ya ustedes pueden imaginarse quiénes eran estos ancianos de Galaad. Galaad era el padre de Jefté. Posiblemente estos ancianos eran sus hermanos, aquellos que lo habían echado. Y los ancianos de Galaad dijeron a Jefté, por esta causa hemos vuelto
a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los amonitas y seas el jefe sobre todos los habitantes de Galat. Jefté respondió a los ancianos de Galat: si me hacen volver para pelear contra los amonitas y el Señor me los entrega, seré yo el jefe de ustedes. Y los ancianos de Galat dijeron a Jefté: el Señor es testigo entre nosotros, ciertamente haremos como has dicho. Entonces Jefté fue con los ancianos de Galat y el pueblo lo hizo cabeza y jefe sobre ellos. Así que lo que vemos aquí es que después del rechazo, ellos regresan a Jefté y le piden que los salve. Ahora, no tenemos mucho tiempo para revisar todos los detalles después de esto, pero si ustedes continúan leyendo el versículo 12, Jefté se enfrenta al rey de los amonitas y les pregunta por qué están oprimiendo y guerreando contra Israel. Jefté fue un juez que usó la diplomacia para buscar la paz para Israel. Y su respuesta, la respuesta del rey amonita, es porque el pueblo de Israel tomó su tierra en el camino a la tierra prometida. Y Jefté dice que eso es incorrecto, porque eran los amonitas que no dejaban pasar a Israel. Y cuando llegaron a tierra de los amoritas, otro grupo de personas pidieron pasar, pero tampoco se lo permitieron. Así que ellos atacaron a Israel porque desconfiaban de ellos. E Israel entonces los derrotó. O sea, ni los amonitas ni los amoritas dejaron pasar a Israel, y entonces los amoritas atacaron a los israelitas. Los israelitas se defendieron y pudieron vencer a los amoritas y entonces tomar estas tierras. Y así Dios les dio la tierra de los amoritas. Así que no habían hecho nada a los amonitas. Pero la Escritura dice que ellos no escucharon a Jefté, no hicieron caso ni escucharon su diplomacia y fueron a la guerra contra ellos. Ahora mira lo que dice Jueces capítulo 11, versículo 29 al 33. El Espíritu del Señor vino sobre Jefté, entonces Jefté pasó por Galat y Manasés. Luego pasó por Mizpa de Galat, y de Mizpa de Galat fue a donde estaban los amonitas. Y escucha lo que sigue diciendo el versículo 30. Jefté hizo un voto al Señor y dijo: si en verdad entregas en mis manos a los amonitas, sucederá que cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo vuelva en paz de los amonitas, será del Señor, o lo ofreceré como holocausto. Jefté cruzó a donde estaban los amonitas para pelear contra ellos, y el Señor los entregó en su mano. Y los hirió con una gran matanza desde Aroer hasta la entrada de Minit, 20 ciudades, hasta Abel-Keramín. Y los amonitas fueron sometidos delante de los israelitas. Así que Jefté hace este voto al Señor. El Señor salvó al pueblo de Israel de su repetido comportamiento en ir a la deriva y alejarse de Él constantemente, una y otra vez. Y lo salvó una vez más a manos de Jefté. Recuerda nuestra idea principal de hoy. Cuando estamos a la deriva, Cristo es nuestro Salvador perfecto. Dios no solamente se entristeció de la condición de los israelitas, sino que proveyó un plan de salvación, proveyéndoles un Salvador. Pero cuando Jefté una vez más lideró el regreso de Israel a Dios, luego de estar Israel a la deriva, perdido entre los dioses de los amorreos, encontramos algunas lecciones para nosotros a medida que regresamos también a Dios. Escribe esto como punto número 3. Al acercarte a Dios, ten cuidado con las acciones que realizas. Mira lo que le pasó a Jefté en Jueces capítulo 11, versículos 34 al 40. Cuando Jefté llegó a su casa en Mizpa,
Su hija salió a recibirlo con panderos y con danzas. Ella era su única hija. Fuera de ella no tenía hijo ni hija. ¿Recuerdan el voto que Jefté había hecho? Al verla, dice el versículo 35, él rasgó sus ropas y dijo: ay, hija mía, me has abatido y estás entre los que me afligen, porque he dado mi palabra al Señor y no me puedo retractar. Entonces ella dijo: Padre mío, has dado tu palabra al Señor, haz conmigo conforme a lo que has dicho, ya que el Señor te ha vengado de tus enemigos, los amonitas. Y ella dijo a su padre: que se haga esto por mí, déjame sola por 2 meses para que vaya yo a los montes y llore por mi virginidad, yo y mis compañeras. Y él dijo: ve. Y la dejó ir por 2 meses y ella se fue con sus compañeras y lloró su virginidad por las montañas. Al cabo de los 2 meses, ella regresó a su padre, que cumplió con ella conforme al voto que había hecho. Ella no tuvo relaciones con ningún hombre, y se hizo costumbre en Israel que de año en año las hijas de Israel fueran 4 días en el año a conmemorar a la hija de Jefté, el Galaadita. Como puedes ver, este es un punto, o este es un momento o un relato de los más trágicos y tristes de las Escrituras. ¿Cómo Jefté termina sacrificando a su única hija por el juramento que hizo? Hermanos, a pesar de que el libro de Hebreos alaba a Jefté por ser un hombre de fe y coraje, fue usado por Dios para derrotar a los amonitas, amén. Pero hay algunas cosas que podemos aprender, ya que cometió el trágico error de hacer un voto tonto, un pacto y un compromiso a la ligera. Recuerde el nombre de esta serie: Salvadores Imperfectos. Escribe eso como letra A. No trates de negociar con Dios. Debemos de tener cuidado con las acciones que realizamos al acercarnos a Dios. Y una de ellas es que no trates de negociar con Él. Todo esto comenzó con el juramento que Él hizo. Parece que al ver al enemigo en primera instancia, la fe de Jefté seguramente flaqueó, se asustó y siguió una costumbre de los paganos con los que se llegó a relacionar. Recuerdan que él se relacionó con pecadores, con paganos. Y según estas culturas propuso un pacto, un trato con Dios, un sacrificio, un holocausto, para conseguir algo de Dios. La verdad es que él no necesitaba hacer este voto. Dios iba a lograr eso a través de él. Todo lo que necesitaba era confiar en Dios y que Dios le iba a dar la victoria. Lo que nosotros necesitamos no es negociar con Dios. Lo que necesitamos es confiar en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si estás en Cristo, no necesitas hacer tratos con Dios, ni tratar de negociar con Dios. Hoy en día se oye a la gente decir: Dios, prometo hacer algo, prometo hacer tal cosa si haces esto por mí. Y escucha, sé que la gente tiene buenas intenciones con esto. Pero cuando eres un creyente en Cristo, no necesitas negociar con Dios para que Él se manifieste en tu vida. Cuando Cristo murió en la cruz, dice que todas las promesas de Dios encuentran su sí en Él. Y en ese debe de ser nuestro asidero y nuestra confianza. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 1, versículo 20. Pues tantas como sean las promesas de Dios, tantas como sean, en Él todas son sí.
¿En quién? En Cristo. Por eso también por medio de Él, ¿quién es Él? Cristo. Es nuestro amén para la gloria de Dios por medio de nosotros. No hay nada que tengas que hacer para alcanzar esas promesas que sean válidas para usted o para mí. Debemos de confiar de que en Él nosotros obtenemos las promesas de las Escrituras para nosotros y confiar en su soberanía sin tener que hacer tratos, convenios o tratar de negociar con Dios su soberanía y su voluntad en nosotros. Usted no necesita negociar con Dios para que Él cumpla las promesas que Él ya ha hecho en las Escrituras. Solo confía en lo que Él te está guiando a hacer. Y por segundo, escribe esto como letra B. Ten cuidado con lo que le dices a Dios. Es importante recordar que en ninguna parte de los mandamientos de las Escrituras se nos pide hacer votos. Pero si haces una promesa, si le haces una promesa al Señor, asegúrate de cumplirla. De hecho, el libro de Deuteronomio dice, mira, Deuteronomio capítulo 23, versículos 21 al 23. Cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardarás en pagarlo, porque el Señor tu Dios ciertamente te lo reclamará. Y sería pecado en ti si no lo cumples. Pero mira lo que dice el 22. Sin embargo, si te abstienes de hacer un voto, no sería pecado en ti. Escucha, lo que salga de tus labios cuidarás de cumplirlo, tal como voluntariamente has hecho voto al Señor tu Dios, lo cual has prometido con tu boca. Sin embargo, si te abstienes de hacer un voto, no sería pecado en ti. Y por eso Dios nunca nos manda a hacer votos a Él, pero cuando lo hacemos, Dios espera que guardemos ese pacto. Y creo que la lección de aprendizaje para nosotros es que no debemos tener miedo de hablar con nuestro Padre Celestial, pero también hay que tener cuidado de no hablar con ligereza a nuestro Padre Celestial. Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 12, versículo 36, pero yo les digo que toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ellas en el día del juicio. Y la tercera acción que debemos de cuidarnos es, escribe esto como letra C, asegúrate de que lo que estás haciendo honra a Dios verdaderamente. Lo triste de esta situación es que Jefté no solo hizo un voto precipitado cuando no tenía que hacerlo, porque Dios iba a cumplir su voluntad de darle la victoria a Israel, aunque él no hiciera este voto. Él se precipitó, quiso negociar con Dios la victoria, ofreciendo en holocausto aquello que primeramente iba a salir a celebrarle. Y salió su única hija. ¿Saben? De lo que no se dio cuenta es de que Dios no espera que nosotros guardemos un voto que violara sus propios mandamientos. El problema no solamente está en apresurarnos a hacer un voto o hacer un pacto con Dios que Él no nos está pidiendo, sino que creer de que honramos a Dios porque estamos cumpliendo con un voto que Él no nos ha pedido o que viola su propia ley. En este caso, Dios prohibió expresamente al pueblo de sacrificar a sus propios hijos. Mira lo que dice Deuteronomio 18:10. No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, o sea, ofrecerlo como holocausto. Ni quien practique adivinación ni hechicería, o que sea agorero o hechicero. Y lo que es tan triste, hermanos, es que a pesar de que Jefté era un hombre de fe, no solo hizo un voto precipitado,
encima de eso, pensó que estaba honrando a Dios con esto, pero en realidad no lo estaba haciendo, porque estaba violando la propia ley de Dios para los israelitas. Y aquí hay una lección importante para nosotros. Necesitamos ser cuidadosos en nuestro caminar con el Señor. Muchas veces hacemos las cosas pensando que estamos honrando a Dios, pero en realidad estamos deshonrando a Dios con nuestras acciones. Desafortunadamente hay mucha gente en muchas iglesias enseñando que están haciendo cosas que francamente se siente como si estuvieran honrando a Dios, como si fueran cosas muy santas, muy justas, muy loables, muy espirituales. Pero en realidad no están honrando a Dios, más bien lo están deshonrando con sus acciones y este tipo de pactos. Por ejemplo, cuando en muchas iglesias se les pide a las personas hacer pactos con Dios para negociar con Dios su voluntad en su vida, lo cual contradice todo lo que estamos viendo el día de hoy, donde a través de estos pactos no se confía en Dios, en su soberanía, sino que buscamos condicionar su voluntad con algún tipo de negociación. Tú me das esto, yo te doy esto. Y esto se debe a la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Influenciado por el paganismo y como ellos se relacionaban con sus dioses a través de sacrificios humanos, esto los llevó a una especie de sincretismo religioso donde pensó que así mismo funcionaba el Dios de Israel y en su ignorancia hace un pacto que no debía. Y en este punto donde muchos de nosotros podemos ir a la deriva por las corrientes religiosas que llegan cada cierto tiempo y nos dejamos llevar por cosas que en apariencia honran a Dios, pero en realidad lo estamos deshonrando. Muchas veces, estamos siendo llevados por las corrientes religiosas que llegan a las iglesias. Teologías que no tienen un verdadero fundamento bíblico. Frases, pareciera que muy espirituales, pero que no tienen biblicidad en lo que se dice. Esto pasa, hermanos, porque nos estamos dejando llevar por corrientes religiosas y no por la Sagrada Escritura, por su santa palabra, por desconocimiento bíblico. Y es aquí por lo que te invito a que vayas a un grupo pequeño, busques cómo aprender más de las Escrituras, te congregues en una iglesia donde puedas escuchar la palabra de Dios predicada correctamente. Lo que vemos en este es un Salvador que Dios usó. Es un Salvador que Dios usó, pero que tenía defectos trágicos. Hizo votos precipitados al Señor y no conocía lo suficiente la palabra de Dios. Pero lo que más amo de nuestro Señor es que Él sabía que Israel, la humanidad, nunca se acerca más a Dios. Siempre se aleja más de Dios cada día. Que necesitábamos un Salvador, que rechazaríamos a ese Salvador, pero que el Salvador regresará nuevamente para salvar a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a ese Dios que provee un Salvador perfecto para su pueblo, para su iglesia. Amén. Cada Salvador roto, imperfecto, es un recordatorio de que necesitamos un Salvador perfecto en nuestra vida. Un Salvador perfecto que conoce la palabra de Dios. Un Salvador perfecto que obedece la palabra de Dios. El verdadero Salvador. Jesús es nuestro Salvador perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Fue perfecto, conocía la ley de Dios, siguió perfectamente la ley del Señor.
en última instancia, todas estas historias en Jueces, de una manera u otra, crean en nosotros la necesidad de un Salvador perfecto, uno que es fiel, alguien en quien podamos confiar. Y permíteme terminar con esto. Tal vez estás aquí hoy y has estado pasando de un Salvador roto a otro, de un Salvador imperfecto a otro en tu vida, poniendo tu confianza en ellos. El Salvador imperfecto del éxito. Tal vez has puesto tu confianza en el Salvador imperfecto de las relaciones. Tal vez has confiado en el Salvador imperfecto del dinero. Tal vez has confiado en el Salvador imperfecto de los placeres sexuales. Tal vez has confiado en el Salvador imperfecto de la estabilidad financiera. Tal vez has confiado incluso en el Salvador imperfecto de la religión. Todas estas cosas te trajeron al mismo lugar donde estaba el pueblo de Israel. Y el gran recordatorio en todo esto es que todos estos salvadores están rotos, son imperfectos. Lo hermoso de todo esto es que tenemos a un Salvador perfecto, y cada vez que nos alejamos de Dios, tenemos a este Salvador, a Jesucristo, que nos lleva de vuelta a la comunión con el Padre nuevamente. Tal vez estás aquí hoy y has estado pasando de un Salvador roto a otro en tu vida. Pero quiero recordarte la idea principal de hoy para cerrar, y esto es: cuando estamos a la deriva, Cristo es nuestro Salvador perfecto. Permíteme orar por ti. Si has escuchado este mensaje y sientes que estás a la deriva, alejado de Dios, y que estás en un punto donde tal vez nunca pensabas estar, el Señor Jesús viene a tu rescate. Él es tu Salvador. Tal vez estás como aquella niña agarrada a aquel unicornio infalable, tratando de salvar su vida mar adentro. Jesús llega a tu vida ahora mismo para acercarte al Padre. Ahora ven al Señor, haz conmigo esta oración y dile a Él: Señor Jesús, en este momento te acepto como mi único Salvador. Confío de que tú eres el único que me puede rescatar de este mundo, Padre, y de este momento en el que me encuentro. Sálvame, rescátame, confío en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, iglesia. Nos vemos la próxima semana.